Dicho esto, les paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando de la ciudad de Córdoba, de algunas cuestiones que tienen que ver con el transporte. Vamos a estar hablando con el concejal Sergio Piguillén de la Unión Cívica Radical. Decía el transporte, un oficialismo que se venía negando a habilitar el transporte de Uber alternativo. Algunos decían por un efecto político, porque la masa de taxistas y de remiseros iba a ser muy duro de enfrentar en las calles frente al reclamo y el rechazo de esa aplicación y de ese sistema alternativo de transporte como es el Uber. Algunos dicen, esto le salió redondo al intendente Daniel Pacerini. ¿Por qué? Porque no se termina metiendo en contra a los taxistas y a los remiseros. Ahí acordate que todo lo que se hace en política tiene un fin. Ahí hay un grado importante de votantes del peronismo. Lo termina diciendo la justicia, entonces al intendente le termina medianamente saliendo redondo, porque esto de alguna manera iba a ser inexorable, porque hay localidades de Córdoba que ya lo han aprobado y lo han normalizado, como es Río Cuarto o Villa Allende, por ejemplo. Vamos a estar hablando también de los empleados en la legislatura, del Consejo Deliberante, que terminó reconociendo el viceintendente Javier Preto, y también de política, del radicalismo, a quien ya saludamos. Sergio, ¿cómo te va? Gracias. Hola, por venir. Cristian. Muy gentil. Por favor, un placer estar contigo. Muchos temas. Muchos temas, agenda variada. De política y gestión que tiene que ver con el Consejo Deliberante de Córdoba. Sí. ¿Te parece que empecemos con el tema Uber? ¿Cuál va a ser su posición, Sergio? Bueno, la posición nuestra del bloque de la Unión Cívica Radical es la posición que viene sosteniendo el radicalismo ya desde que empezó en los hechos a darse esta alternativa de sistema de transporte a través de aplicaciones, ¿no? Porque esto ya es un dato de la realidad. ¿Quién Estaba no tiene... de hecho, pero no de derecho, digamos. Claro, de hecho, ¿quién no tiene a alguien, un familiar, un hijo, un amigo, un vecino que no utilice diariamente alguna plataforma de las que están en boga, no solamente en Córdoba, sino en la Argentina y en el mundo? Así que nuestra posición siempre ha sido intentar regular la situación. De hecho, en la época de Martín Yarlor, el bloque de la Unión Cívica Radical presentó proyectos, y ahora en este periodo también, no solamente el radicalismo, sino otros concejales de la oposición han presentado, pero lo que pasa es que como están en emergencia en la municipalidad en el tema de transporte, lo que hace el Ejecutivo es cajonear permanentemente todos los proyectos de la oposición como esto, y esperaban la resolución de la justicia. Digo, no terminan pagando un costo político ahí con un caudal de voto importante, me parece, como es el gremio de los tacheros, de los taxistas, ¿no? Gremio que está muy dividido, ¿no? Claro, hay varios factores. Hay varios factores. Yo no sé si no termina pagando un costo, porque la realidad es que durante todo este tiempo, más de 2 años, 2 años y medio, el sistema de taxis y remis ha venido en decadencia, ¿no? Y cada vez menos rentable. Si uno ve en el mercado nomás, la venta de las chapas de taxi y remises que antes valían... Pero antes valían, recuerdo, un departamento, prácticamente el valor de un departamento. Hoy son 2 monedas. Y esto es porque ha bajado indudablemente y la gente acude a estas aplicaciones. ¿Qué ha hecho el TCJ? Bueno, le ha dicho, para mí le pegó un tirón de oreja serio a la política, fundamentalmente al intendente de la ciudad y también al Consejo Deliberante. No nos tienen este paquete a ustedes, a nosotros, resuélvenlo ustedes. Resuélvenlo, y mientras tanto, bueno, tienen la regulación, pone el fallo a determinadas pautas y sobre el resto de las pautas, hasta tanto se dicte una resolución, vayan a la ordenanza vigente de taxis y remises. El tema es que hay que regularlo rápido, porque si no estamos, el fallo mirado desde ese punto de vista, y si se duerme la falta de regulación, indudablemente que se vuelve a poner énfasis en un sistema de taxi y remise que desde mi punto de vista es bastante obsoleto ya como está vigente, y se tira por tierra, transforma en ilegal algo que la justicia dijo que era legal, porque también, algo que dice el fallo también es reafirmar que es una actividad lícita entre particulares que brindan un servicio que tiene una trascendencia social tal que se vuelve un servicio público en la significancia. Es decir, hace un híbrido, un mixto, el TCJ. Un equilibrio en función del olfato político. No me parece mal que lo haga. El tema es que lo tendría que haber hecho la Municipalidad de Córdoba. Ahí nos metamos, y dame tu olfato político, ¿por qué no lo hizo? Yo creo Sabiendo que municipalidades importantes de Córdoba lo han hecho. Justamente por esto que estabas diciendo vos. Es decir, hay una cuestión de no pelearse con gremios o con sectores
que en otras épocas, creo que hoy no tanto, pero que en otras épocas, cada vez que se ha intentado meterse con alguna de las Te aristas de eso, clausuraba la Cañada, la municipalidad, la plaza de la intendencia. Entonces, de esta manera, bueno, un problema para adelante, un problema para adelante, la justicia... Bueno, pero Rivas es peronista, ganó Río Cuarto y sin embargo lo termina... Sí, bueno, indudablemente que hay una... Sí, idiosincrasias diferentes. Absolutamente diferentes, gremios completamente distintos, pero me parece, si vos me preguntás el por qué, me parece que tiene que ver con eso, no pelearse con los taxistas y los remiseros, que son muchos en Córdoba, ¿no? Están cerca de 4.000 taxis y entre 2.300, 2.500 remiseros, aunque van a la baja, ¿no? Permanentemente a la baja, mes a mes a la baja. Muchos de ellos terminan trabajando también en esta aplicación. Pero fíjate vos que por dar una aplicación Uber en Córdoba, denunció, salió en algún diario escrito muy importante, 2.300 choferes, ¿no? O sea que prácticamente la misma cantidad de remiseros tiene la misma cantidad esa aplicación, y hay otras aplicaciones, con lo cual, y esto indudablemente que iba a la inversa. Yo lo que creo es que acá hay que regularlo, es una actividad lícita, lo ha dicho la justicia, pero es una actividad que tiene trascendencia pública, también lo ha dicho la justicia, entonces hay que tomar el toro por las astas. Bien, pero nos pongamos en autos, como dicen ustedes los abogados. Yo tengo la mayoría, yo soy el oficialismo, lo voy a dilatar, más en un año electoral. Bueno, yo creo que este fallo de la justicia... ¿Pero le dan un tiempo perentorio? No le da. La justicia lo que dice, les advierte que es un problema de ellos, un problema nuestro en realidad, me hago cargo también como concejal, lo que pasa es que como concejal de la oposición en emergencia estamos con las manos atadas, pero nos tira a la política, no nos pone plazo, lo que sí esto es una cautelar, ¿no? No decide sobre el fondo. Y en la cautelar dice, hasta tanto el DEM, el Poder Ejecutivo Municipal, resuelva provisoriamente y el Consejo Deliberante regule definitivamente, ¿sí? ¿Qué está diciendo? La hoja de ruta que dice la justicia, que no sé si el Ejecutivo lo va a tomar al pie de letra. La hoja de ruta de la justicia es, primero, rápidamente regule a través de una resolución usted, intendente, y mande al Poder Legislativo, al Consejo Deliberante, para que haga una regulación definitiva. Bien. Me parece que por esto mismo de que el lavado de manos y no pelearse con nadie, el Ejecutivo nos va a tirar rápidamente al legislativo. ¿Tenés confianza que le pueden llegar en un año electoral, Sergio? Me parece, porque no da para más la situación. Tenemos un sistema de transporte único de pasajeros que hace agua, ¿no? Más allá de que mañana arrancamos, aleluya, arrancamos, ya está convocada mañana la Comisión de Servicio y Transporte Público para iniciar la discusión del marco regulatorio que ha mandado el Ejecutivo pero lo mismo, el mientras tanto es que la gente sigue esperando horrores en las paradas, el servicio es malo, los colectivos son las mismas cachivaches que tenía ERSA, que tiene la TAMSE, y por ende se quedan alrededor de 60 colectivos diarios de los que salen, ¿no? Este es el promedio diario. Entonces, bueno, vamos a seguir teniendo un servicio malo. Ojalá mejore un poquito, yo tengo expectativas, pero yo creo que en líneas generales va a ser malo. Y si además seguimos persiguiendo a los que hacen servicio de transporte con aplicaciones. Que no está aprobado de derecho. Sí, ha habido una cacería de brujas fundamentalmente este año. Cuando la prensa lo sacó, digamos, cuando estuvo en boga por intento de un abuso a una menor. Entonces, etcétera. Bueno, la cuestión es que hay alguna solución a este sistema de transporte de la municipalidad. Y creo que la mejor es que nos mande rápidamente, que nos habilite la discusión. Digo, nos habilite porque los proyectos están presentados. Claro, lo que pasa es que te aplica la mayoría y lo tiene que poner en la agenda de la comisión y darnos la posibilidad de discutirlo. O sea que tu olfato es que sí lo hace, lo haría rápidamente. Yo creo que sí. Ojalá así sea. Recién mencionabas el tema del colectivo y te tengo que preguntar, porque en su momento también fuiste funcionario de la última gestión radical de Ramón Javier Mestre, ¿no? Y te lo tengo que preguntar porque después cuando vienen los oficialistas dicen, bueno, nosotros estamos así por el sistema, por la gran deuda en dólares que nos dejó Mestre en su momento. Dice, con esto nosotros hubiéramos comprado, etcétera, etcétera. Sí, es parte de la verdad, ¿no? Yo soy profe de historia y yo creo que la historia hay que darla completa, ¿no? Porque la podés sectorizar y dar una partecita de la verdad. Lo que se olvidan de decir que fue esa toma fue en el 2016,
que se venía de una firma de un pacto fiscal a nivel nacional que le había permitido al gobernador Schiaretti la toma de deuda en dólares para la provincia y que la Municipalidad de Córdoba se toma de esa autorización y del enorme endeudamiento de la provincia de Córdoba para pedir también dentro del marco de ese endeudamiento una toma de deuda de 150 millones de dólares para la ciudad. Lo otro que no dicen es que estábamos en otras condiciones económicas mundiales y locales, nacionales. Digamos, el dólar no estaba como estaba, la inflación no está como estuvo hasta hace poco y como estaba incluso hoy, que seguimos teniendo una fuerte inflación mensual. Entonces las condiciones eran otras. Y eran las mismas condiciones que tomó el gobierno de la provincia de deuda, pero además, y esto es lo más importante, fue al Consejo Deliberante de la autorización de la toma de deuda, y el bloque del peronismo oposición en ese momento, no me acuerdo quién lo presidía el bloque. El presidente ¿Domina? No, Domina no me acuerdo quién era el presidente del bloque, pero todo el bloque del Partido Justicialista acompañó a la Unión Cívica Radical en la autorización de la toma de deuda. Esta es la otra parte de la historia. Y lo último que digo con respecto a esto. No, sé que me encanta porque le he preguntado mucho y no lo han sabido explicar tan claramente como lo está haciendo. Esto que te estoy diciendo es así, pero además hay otra cuestión. Cuando el entonces intendente y gobernador Martín Yarlora pide reperfilar la deuda, patear para adelante, lo que se compromete es pagar todos los meses las cuotas de interés. Reperfila capital y compromiso de pago de cuota de interés. No pagó nunca ninguna cuota de interés en sus 4 años de gobierno. Lo está haciendo ahora... Y por eso aumentó 25 millones la deuda para Pacerini. Entonces esto tampoco se dice. Si lo hubiera pagado en su momento hubiera sido... La deuda hubieran sido los 150 pelados de capital, que no es poca plata indudablemente, que no es poca plata. Y lo otro que se dice, dicen que no se invirtió en obra. Bueno, los parques educativos salieron de esa toma de deuda, la Plaza España, el túnel de la Plaza España. De la época de Ramón. De la época de Ramón. Salió, se pagó con parte de esa deuda en dólares que se tomó. Se dice que ellos terminaron, que el gobierno de Yarlora terminó la Plaza España. Mentira, está la auditoría que consta en el Tribunal de Cuentas había inaugurado Mestre en su momento, después asumió Yarlora e hizo la... La auditoría del tribunal dice que el 80% de avance de obra tenía la parte de arriba. O sea que eso es real, fáctico, no es relato. El túnel lo habilitó Mestre, digamos, lo inauguró y lo habilitó Mestre. Y la parte de arriba, el avance de 80% de la obra. Entonces, digo, se dice mucha mentira al respecto. Que la deuda existió, sí. Que la tomamos nosotros, sí. Pero también esta otra parte... Fue en el marco de lo que le habilitó Schiaretti en su momento, ¿no? Claro que sí. El tema de empleados. Después quiero pasar al tema de la emergencia económica, que sigue prorrogándose hace muchos años y que ustedes desde la oposición vienen trabajando, pero no le dan importancia. 600 empleos acaba de reconocer el viceintendente. El viceintendente. Algo que viene por un efecto mariposa de la legislatura, termina claro que sí. recayendo. Yo estoy sorprendido. Hoy hablaba con otros concejales de otros bloques del... ¿Sorprendido de la cantidad o que el viceintendente No, sorprendido de la cantidad. Bueno, las declaraciones del viceintendente han sido bastante desafortunadas desde mi punto de vista porque yo tengo una concepción distinta de la política y de la militancia. Parece que para el viceintendente ser militante sí o sí hay que ser rentado, ¿no? Sus declaraciones dice, bueno, el financiamiento de la política. Bueno, yo no creo en eso, yo creo en la militancia por vocación fundamentalmente. Y yo he militado toda mi vida, desde los 16 años en la Unión Cívica Radical, y salvo esta es que mi primera vez que tengo un cargo público electivo y los años que fui funcionario en la primera gestión de Ramón Javier Mestre, el resto de mi vida he vivido de mi trabajo, de la docencia, soy abogado. Digo, y así cientos de dirigentes y de militantes de todos los partidos políticos lo hacen por vocación, ¿no? ¿Cómo esto está rentado? Dijo, yo tuve 15 años esperando hasta que logré un cargo en el Estado. Dijo, bueno, mira, es una concepción indudablemente distinta de la política de lo que yo consigo la política. Ahora, mi sorpresa es en el número. Nosotros, la verdad, ¿pero que ustedes tienen algunos punteros políticos o que vos sepas algo? Digo, porque mira, yo te voy a ser cuando muy saltó franco. La legislatura hubo muchos radicales ahí también. Por supuesto. Yo te voy a ser muy franco en el Consejo Deliberante. Nosotros tenemos, por reglamento interno, desde hace muchísimos años, 3 asistentes parlamentarios de 3 categorías distintas. Para el bloque. Por concejal. Sí. Cada concejal, los 31 concejales, cada uno tiene 3 asistentes parlamentarios.
Insisto, los tres no son de la misma categoría, son de tres categorías distintas. Y después cada bloque tiene sus autoridades. En el caso del bloque, claro, en el caso del bloque de la Unión Cívica Radical tenemos el secretario del bloque, que es Lucas Balián hoy. Tenemos el director del bloque, que es el licenciado Francisco Venturín, conocido politólogo de Córdoba. Y después tenemos 5 asesores técnicos del bloque, para el bloque, para 19 comisiones. Y yo te voy a ser franco, digamos, yo soy abogado, especialista en familia y en derecho previsional, y soy profe de historia. Ahora, yo eso, y hago política toda mi vida, y me he preparado, etcétera, pero bueno, no me da el expertise como para estar en todos los temas. En salud, la verdad, yo si no tuviera un idóneo o un asesor... pero entonces vos, permitime que haga mi propia lectura política o de la mala política. Quiere decir que la mayoría entonces, porque ustedes son el bloque que le sigue en términos de mayoría. Somos 9 concejales. ¿Son del oficialismo? Porque ¿dónde se registra? Estás hablando de 600 para 31 concejales y ustedes son 9. Nosotros somos 9 por 3, más los 5 asesores, más el secretario y el director. Ese es nuestro número como bloque de la Unión Cívica Radical. Bueno, después hay otros bloques más, el bloque del Frente Cívico, el bloque del PRO, etcétera, etcétera. Ahora, él dijo que había 31, digo esto, a mí me sorprendió porque permanente. Claro, nosotros no estamos al tanto, es información que la maneja él. Está bien, el viceintendente es quien maneja administrativamente el Consejo Deliberante, eso lo dice la Carta Orgánica, o sea, es correcto. Pero lo cierto que yo creo que ha tenido sorpresa el número incluso en cierta parte de la bancada oficialista. Algunos dicen que hubo como un tirón de oreja por ahora. Bueno, yo creo que sí, no sé bien cuál es, él dice que hay muchos becarios, muchos monotributistas, la verdad que no sé. Ahora vamos a exigir que nos dé el número exacto, de dónde salen esos, etcétera, pero me parece a mí que se les ha ido la mano. Yo creo que tiene algo que ver también lo que pasó en la legislatura y me parece que hay otros nichos que seguramente ojalá se vayan descubriendo. La sociedad necesita transparencia en la política, más hoy que está tan cuestionada nuestra actividad. Pero hay otros nichos, como por ejemplo, en la municipalidad, TAMSE, COIS, el BIO Córdoba. El BIO Córdoba tiene 22 funcionarios. 22 funcionarios. 22 funcionarios, una cosa increíble. Hay que darle de comer a los muchachos. Entonces ahora, si yo digo, claro, por supuesto, ahora yo digo, si en el Consejo Deliberante dice el viceintendente que hay 600 y pico, ¿cuánto habrá en el BIO Córdoba? ¿Cuánto habrá en el COIS? Será cuestión que los grandes medios, porque a veces los medios chiquitos no tenemos esa fuerza. Las agencias de la provincia. Bueno, me parece que hay que empezar a poner la lupa en todos esos lugares porque puede llegar a ser una sorpresa desagradable. Ojalá que no. Ojo, yo no estoy en contra de la militancia, ni mucho menos. Yo vengo de la militancia, soy militante, creo en la actividad militante. Pero cuando uno está en una actividad técnica legislativa parlamentaria, la única forma de levantar la vara de la calidad institucional es también, no solamente profesionales, porque no todo el mundo, pero hay gente idónea. Yo tengo por ahí algunos asesores que de la militancia mía, que no son reventados ni mucho menos, que no son profesionales, pero que son idóneos, militantes, por ejemplo, ambientalistas, que hace 30 años que militan en el tema ambientalismo, que se han capacitado, estudiado, tienen un conocimiento, son idóneos en la materia. Y así sé que hay muchos concejales, tanto del oficialismo como de la oposición. Por eso, bueno, la sorpresa es de todos hoy, veremos cuando se transparente definitivamente. Dicen que esta noche, este programa sale los martes, o sea que ya cuando se dé a conocer ya va a salir. ¿Qué sorpresas se da? Prórroga de la emergencia económica. ¿Cuánto hace que estamos con...? 6 años, vamos por el 6º año. Pero si no estamos en pandemia, Sergio, ¿por qué? Bueno, por eso yo también creo, nosotros lo venimos desde que asumimos denunciando este tema, son pocos los medios que le han dado trascendencia al tema, pero nosotros venimos diciendo, mira, no sé si te acordarás, yo denuncié, lo primero que denuncié como concejal, y me acompañó todo el bloque de la Unión Cívica Radical, incluso toda la oposición, es denunciar la virtualidad en el Consejo Deliberante. ¿Sí? Estaba Pacerini de viceintendente. No, fue ahora, yo asumí hace un año y pico con Javier Preto. Primera reunión de labor parlamentaria en diciembre del anteaño, les dije, Javier, hay que levantar la virtualidad, no puede ser que los concejales no vayan a trabajar, se conectan desde cualquier lado.
Bueno, fue una pelea, una disputa, me la dio la disputa, me dijo, no, bueno, porque las grandes corporaciones internacionales hacen... se hace el home office. Se hace medicina virtual, ¿cómo no vamos a poder hacer nosotros? Le digo, no, son cosas distintas, la carga pública que tiene un representante del pueblo es absolutamente distinta. Bueno, la terminamos ganando la batalla, hoy por suerte... Se hace con presencia. Claro, se hace con presencia. Bueno, ¿qué pasa con el resto de las emergencias? También están basadas en un primer decreto de Yarlora que por el COVID-19 declara la emergencia sanitaria, ambiental, económica, administrativa, hasta ahí cualquiera te lo justifica. De transporte y de servicios públicos. Ya está, ya salimos del COVID. Eso es lo que le decimos nosotros hace tiempo y ahora la disfrazan, porque después es automático el tema. Llega la ordenanza de presupuesto a fin de año y en un articulito así de chiquito al fondo, sin hablar de emergencias, ponen prórrogase por el término de un año, el artículo tanto, inciso tanto, y todo eso de la ordenanza te lleva tanto. al tanto. Sergio, se me va terminando el tiempo, pero no quiero dejar de hablar de política. Hay un sector del radicalismo que presentó una nota para internas. El radicalismo, profe de historia, se caracterizó siempre por internas, ya desde que era Unión Cívica, ¿no? Así es. Allá está en nuestro ADN. Claro, de la Revolución del Parque, que se funda en el 91 después. 91. ¿Qué se puede decir? Mira, ha sido un sector del radicalismo, más radicalismo, así se llama, que es una conferencia de 3 sectores internos que lo han presentado. Yo digo, a ver, ¿qué dice la nota? Dice, hay que establecer cronograma electoral. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no pertenezco a más radicalismo, yo soy Asamblea Radical, un sector del alfonsinismo que forma parte del otro sector que apoyó a Marco Ferrer para llegar al Comité Provincia. Yo estoy de acuerdo en que haya un cronograma electoral. ¿Cómo no va a haber un cronograma electoral en un partido tan democrático como la Unión Cívica Radical? Después, si ese cronograma electoral desemboca en una disputa electoral interna o en un acuerdo electoral, será cuestión de discutirlo, pero tiene que haber un cronograma electoral. ¿Quién fija el cronograma electoral? Claramente Congreso lo dice. El Comité Provincia tiene una fecha límite que es el 14 de abril. Si no la fija el 14 de abril, pasa automáticamente la facultad al Congreso Provincial. Bueno, si no es el Comité Provincia, será el Congreso, pero uno de los dos órganos deberá fijar la fecha. ¿Alianza con el PRO, con el mileísmo, con la Libertad Avanza? Porque eso es... A ver, con el mileísmo no. Yo no. Algún periodista por ahí me dijo que yo era anti-Milei. Yo no soy anti-nada porque soy radical. Y de decir radical que de Alfonsín. Sí, soy radical y milito toda la vida en el sector de Raúl Ricardo Alfonsín. Y, ¿qué digo? Definirse como radical es definirse como pro, no anti algo, ¿no? No como pro del pro, sino como pro, una cuestión positiva. Vanguardia. ¿No? Claro, ser un radical significa no militar nunca en contra de. ¿Sí? Por eso digo, yo en contra de Milei no. Eso sí, ideológicamente, doctrinariamente, estamos en las antípodas del pensamiento de Javier Milei. Pero sin embargo, otros correligionarios tuyos no lo ven tan así. Otros lo ven a Milei como una necesidad del momento, porque me parece, no desde el punto de vista ideológico, especulan desde el punto de vista electoral, ¿no? Yo no lo comparto. Entiendo por ahí la especulación en tiempos en donde la política ve resultados exclusivamente. Bueno, entiendo que se especule, si hay una imagen de Milei que dice que hay un 60 o 70% de la población de Córdoba que fue votante de Milei y que lo sigue apoyando, bueno, nosotros no nos podemos pelear con Milei. Esta es la lógica. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no soy seguidor de encuestas. Creo que el radicalismo tiene que tener una coherencia en su línea de conducta, en su línea de acción, y eso va a volver a enamorar al electorado hacia el radicalismo. Dijiste, Milei no, con la Libertad Avanza no tenemos nada que ver. No voy en contra, pero no tenemos nada que ver. ¿Y con el PRO? Si se repitiera... El PRO es una bolsa de gatos en Córdoba. Es una bolsa de gatos. Hay tres sectores es como la Libertad Avanza también, más o menos, ¿no? Digamos, hoy en Córdoba. Hay 3 sectores muy bien diferenciados. El sector de Laura Rodríguez Machado, que apuesta a Bullrich y por ende a Milei. Con lo cual, si yo te digo que con Milei no tenemos nada que ver, bueno, con ese sector del PRO, indudablemente que no. Hay otro sector del PRO, Preto, Capitanich, etcétera, que esos están con el peronismo. Por eso digo, ese otro sector del PRO está con el oficialismo. Con ellos nosotros nada que ver, absolutamente nada. ¿Qué queda? Queda un sector muy chico, pero sector al fin, que es el que conduce Mauricio Macri a nivel nacional, que está la concejal Soler Zucarian en pedido de licencia en este momento. Bueno, con ellos han sido socios, son socios nuestros, incluso en el Consejo Deliberante y en la legislatura. Con ellos podemos explorar la posibilidad de una alianza. Sí. Pero si pudieran ir solo, ¿irían solo? Tú.
Yo creo que no, yo creo que el radicalismo hoy tiene que expresar, porque queremos gobernar en el 2027, y queremos expresar una vocación frentista con no solamente partidos políticos, sino con sectores sociales que tengan la vocación de cambiar de color político en Córdoba en el 2027. Y el 2025 puede ser una oportunidad para la antesala y para armar un vértice con todos esos sectores políticos y sociales de Córdoba que quieran un cambio en el 2027. Sergio, te quiero agradecer y hasta la próxima. Gracias, Cristian. Gracias. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias.